Los imperios siempre han sido temas de profundo interés y fascinación para todos aquellos que se dedican al estudio de la historia antigua y las grandes civilizaciones. En particular, siendo uno de los mayores y más influyentes imperios que jamás hayan existido y fundamental en la formación del mundo occidental, tal como lo conocemos hoy, el Imperio Romano despierta una curiosidad especial. El Imperio Romano es extremadamente fascinante, no solo por la grandeza incomparable de sus logros militares y políticos, sino también por sus monumentales arquitecturas, que perduran hasta hoy, y más impresionante aún, por los avanzados sistemas de ingeniería que permeaban todo el imperio. Desde sus famosos acueductos hasta sus caminos pavimentados que interconectaban las provincias más distantes, algo verdaderamente revolucionario para aquella época. Este fue un imperio que desarrolló profundos y duraderos vínculos culturales con la antigua Grecia que, aunque no se expandió territorialmente como Roma, fue indiscutiblemente la cuna de la civilización occidental, contribuyendo enormemente con su filosofía, arte y conocimientos para formar las bases de lo que llegaría a ser la poderosa Roma. Pero ¿cómo comenzó esta historia extraordinaria? Cómo una pequeña ciudad a orillas del río Tíber se transformó en uno de los mayores imperios que el mundo haya visto. Vamos a explorar cómo Roma nació y creció hasta convertirse en una de las mayores civilizaciones de la historia. Para aquellos que desean profundizar aún más en este tema, he puesto a disposición una selección de artículos académicos y referencias bibliográficas en la descripción del video. Además, invito a todos los espectadores a compartir en los comentarios sus propias sugerencias de materiales de estudio, ya sean libros, documentales o artículos, pues creo que compartir conocimiento enriquece la experiencia de aprendizaje de toda nuestra comunidad interesada en este tema. Las imágenes que ilustran la narración fueron, en su mayoría, generadas por inteligencia artificial y sirven solo para fines visuales. Comencemos con el video. De todas las civilizaciones, Roma es verdaderamente grande y poderosa. La ciudad creció y se convirtió en un vasto imperio. Sus tierras están cubiertas de villas y ciudades, todas conectadas por caminos rectos. Sus mercados están llenos de comerciantes y artesanos de todas las naciones. La fundación de Roma está envuelta en mitos y leyendas. Según los historiadores romanos, la fundación de la ciudad de Roma ocurrió en 753 a.C. y la República se estableció en 509 a.C. Sin embargo, las evidencias arqueológicas sugieren que el primer asentamiento en la colina del Palatino, una de las 7 colinas de Roma, data del siglo X o IX a.C. y no del siglo VIII a.C. La arqueología también muestra que la colina del Esquilino fue habitada a continuación, lo que contradice el relato antiguo de que la colina del Quirinal fue establecida después del Palatino. La historia tradicional de la fundación de Roma narra que los gemelos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, fueron abandonados en el río Tíber y cuidados por una loba. Más tarde, los hermanos habrían derrocado al rey malvado y fundado Roma, pero Rómulo acabó matando a Remo en una disputa. La figura de Rómulo, el primer rey de Roma, es considerada una invención de historiadores posteriores, y su nombre fue creado para explicar el origen del nombre de Roma. A él se le atribuyen hazañas típicas de un fundador de ciudad, como el establecimiento de instituciones políticas, militares y sociales, así como guerras contra estados vecinos. Rómulo habría gobernado con un sabino llamado Tito Tasio. Los nombres de los otros 6 reyes son auténticos, pero se conocen pocos detalles fiables sobre sus reinados. Los 3 reyes después de Rómulo son poco más que nombres, pero las hazañas de los últimos 3 reyes son más históricas y pueden ser verificadas por evidencias arqueológicas. Según la tradición, el belicoso Rómulo fue sucedido por Numa Pompilio, cuyo reinado fue pacífico. Numa habría creado las instituciones y prácticas religiosas de Roma. Su nombre fue erróneamente asociado a la palabra latina numen, que significa poder divino.
El sucesor de Numa fue Tulio Hostilio, cuyo reinado estuvo marcado por exploraciones guerreras, probablemente debido a la interpretación posterior del nombre Hostilio como sugestivo de hostilidad y beligerancia. Anco Marcio, nieto de Numa, sucedió a Tulio, y su reinado combinó innovaciones religiosas y actividades militares. En el siglo VI a.C., la ciudad de Roma experimentó una transformación, con el drenaje y pavimentación del valle pantanoso del Foro. La cerámica y los restos arquitectónicos indican comercio con griegos y etruscos. Un paréntesis para la explicación de los etruscos: es una parte importante en la formación de Roma. Etruria, también conocida como Tirrenia en textos griegos y latinos, fue una antigua región histórica de la Italia central, que abarcaba las regiones de la Toscana, Lacio y Umbría. El nombre deriva de los etruscos, o tirrenos, pueblos que allí se establecieron y crearon una poderosa confederación llamada Dodecápolis etrusca. Esta confederación reunió las principales ciudades-estado independientes del centro y norte de Italia hasta su conquista por Roma en el siglo IV. Antes de Cristo, Etruria dominó la península itálica desde 650 a.C. Su territorio se expandió por el valle del río Po y alcanzó las colonias griegas en el sur de Italia. Los habitantes de estas tierras eran conocidos como etruscos. La transformación urbana de Roma fue conducida por sus tres últimos reyes: Lucio Tarquinio Prisco, Tarquinio el Viejo, Servio Tulio y Lucio Tarquinio el Soberbio. Reconocidos como notables planificadores y organizadores urbanos, su origen etrusco se considera plausible no solo por la proximidad geográfica entre Roma y Etruria, sino también por el estilo de las obras públicas que realizaron, típicas de las ciudades etruscas. Durante el siglo VI a.C., es posible que gobernantes etruscos hayan asumido el control de Roma, transformándola en una ciudad que incorporaba elementos característicos de su cultura. Los estudios arqueológicos indican que durante el siglo VIII a.C. hubo un proceso de unificación de estas aldeas, resultando en la formación de una entidad política más cohesionada. Esta unificación pudo haber sido facilitada por factores como la necesidad de defensa contra invasores externos y el aumento de las interacciones comerciales en la región. La ubicación de Roma en el cruce de rutas comerciales y próxima al río Tíber contribuyó significativamente a su crecimiento económico e influencia regional. La transición de la monarquía a la república se explica tradicionalmente por el derrocamiento del último rey, Tarquinio el Soberbio, un tirano que habría asesinado a su predecesor y oprimido al pueblo. La caída de Tarquinio se atribuye a una revuelta popular provocada por la violación de una mujer noble, Lucrecia, por el hijo del rey. La narrativa de la caída de Tarquinio es, sin embargo, similar a una historia griega de un romance en Atenas que llevó a la muerte del hermano del tirano. Según la tradición, tras la expulsión del último rey, Roma fue atacada y sitiada por Lars Porsena, rey de la ciudad etrusca de Clusium. La ciudad habría sido defendida por Horacio Cocles y Mucio Escévola. Una visión moderna sugiere que la monarquía terminó debido a una derrota militar e intervención extranjera. Según esta teoría, Roma habría sido un lugar muy codiciado por los etruscos en el siglo VI a.C. y puede haber sido conquistada por Porsena, quien expulsó al último rey. Sin embargo, Porsena fue derrotado por una combinación de fuerzas latinas y griegas y tuvo que retirarse, dejando a Roma sin rey. Los romanos habrían entonces reemplazado la monarquía por 2 magistrados elegidos anualmente. Así, la fundación de la República en 509 a.C. habría ocurrido con la sustitución del rey por 2 cónsules, que se convirtieron en los principales magistrados de la República, liderando los ejércitos. Estos cónsules eran elegidos por la Asamblea Centuriada, formada por el ejército romano. La colegialidad era fundamental para los cargos públicos, pues la acción de un magistrado podía ser obstaculizada por su colega. En emergencias militares, sin embargo, era necesario un mando unificado, y Roma nombraba a un dictador, con mando militar supremo por un periodo no superior a 6 meses. Este cargo,
creado en 501 a.C., no debe confundirse con las dictaduras de Sila y César, que fueron legalizaciones de poder autocrático obtenido mediante la usurpación militar. La tradición indica que el primer cónsul plebeyo fue elegido en 366 a.C., tras una lucha de clases entre patricios y plebeyos. Sin embargo, el análisis de la lista de cónsules del período 509 a 445 a.C. muestra que los nombres plebeyos ya estaban bien representados. Es probable que no hubiera existido una prohibición contra plebeyos para ejercer el cargo de cónsul, y que la ley del 367 a.C., que especificaba que uno de los cónsules debía ser plebeyo, solo buscaba garantizar que ambos grupos de la nobleza tuvieran una parte igual en el más alto cargo del Estado. Para algunos, incluso para los propios antiguos, el ascenso de Cayo Julio César a la dictadura en 49 a.C. ya marcaría el fin de la República y el inicio de una nueva forma de gobierno, tanto que el nombre César se convirtió en título y sinónimo de emperador. Sin embargo, el Imperio de Roma ya existía antes de esto, desde que la ciudad republicana comenzó a anexar territorios conquistados como provincias, extendiendo sobre ellos su imperium, la autoridad político-militar de sus magistrados. Este proceso comenzó con Sicilia en 241 a.C. El poder de Augusto comenzó en 31 a.C., marcando el inicio del gobierno de Augusto y el fin de las guerras civiles que habían marcado la crisis de la República. Octaviano se convirtió en el árbitro y señor del Estado, estableciendo la forma definitiva de su principado y gobernando sin ocupar ningún cargo oficial. Augusto tenía plenos poderes en 12 a.C., cuando se convirtió en pontífice máximo. Durante los primeros siglos del imperio, Roma era la sede de la autoridad y administración imperial, el principal centro de intercambio comercial entre Oriente y Occidente, y la ciudad más poblada del mundo antiguo. La calidad de vida era mejor y más cómoda para los ciudadanos, que se beneficiaban de servicios públicos como baños, acueductos, teatros y circos. Sin embargo, la vida era mucho más difícil para los pobres. Explicamos esto con más detalle en el video Cómo era vivir en la Roma antigua. Encontrarán el card y un link en la descripción. Esta es la extraordinaria historia del surgimiento del poderoso Imperio Romano, una de las mayores civilizaciones que han existido, que se mantuvo fuerte y dominante por más de 500 años. El destino, sin embargo, reservó un final peculiar para este gigante de la historia. Su caída ocurrió durante el reinado de un emperador que tenía apenas 14 años de edad, conocido como Romulus Augustulus, cuyo nombre irónicamente significa Pequeño Augusto. La historia completa de este declive, incluyendo las complejas circunstancias que llevaron a la disolución del Imperio Romano de Occidente, será tema de un video futuro, donde exploraremos en detalle los eventos que marcaron el fin de esta extraordinaria civilización. Gracias a todos por ver el video y los espero en el próximo tema.